Y bueno, pues acompáñame a orar, por favor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por lo que tú has preparado para cada una y de manera personal tienes algo hoy en este tiempo, Señor, estos 3 días de estar aquí. Y queremos pedir, Señor, que tú abras nuestros oídos, puedan estar afinados, puedan estar listos para escucharte, pero también nuestro corazón, Señor, que pueda estar receptivo a lo que tú quieres tratar, quieres enseñar. Entonces aquí estamos, Señor, dispuestas para ser enseñadas por ti otra vez, recordar aquellas cosas que a lo mejor no hemos recordado últimamente, pero que sea tu voz hoy pastoreándonos, porque tú eres el buen pastor, Señor. Así es que pues aquí estamos necesitando tu consejo y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a mí me tocó, el tema es el pecado. No le puse un título como tal porque yo no sabía, entonces al final te toca a ti ponerle el título de acuerdo a lo que el Señor selló en tu corazón. Te voy a dejar esa tarea, que tú pongas el título a este tema que es tan amplio. Yo decía, bueno, es que ¿cómo resumimos algo que, o sea, desde Génesis hasta el Calvario, Apocalipsis, está este tema tan extenso? Y yo creo que todas tenemos experiencia en esto. O sea, tanto con lo nuestro como con lo que nos toca vivir. Podríamos sacar incluso un catálogo y no sería algo bonito de ver en ese catálogo, porque es algo que duele, es algo que lastima, es algo que pues deja ahí estas marcas a veces, ¿no?, de lo que es el pecado. Pero bueno, hablando de que hay verdades que no cambian, tenemos que iniciar este tema hablando una verdad, que todos somos pecadores, tienes que tener eso claro. Y es el Evangelio que nos da de inicio esta mala noticia para entender mejor la buena noticia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que decía Jun ahorita, o sea, el repetirte el Evangelio tiene que ser algo de todos los días. El Evangelio es lo que tiene que regir a la iglesia, es lo que tiene que hacernos caminar en todo lo que hagamos y en estas verdades que no van a cambiar. Entonces, vamos a empezar, por favor, desde el Edén, en Génesis 3. No vamos a quedarnos mucho ahí, pero sí quisiera que pudiéramos ver qué es lo que la Biblia nos enseña, que es el pecado, cómo opera en nosotros, cuál debería de ser nuestra respuesta ante el pecado y cómo es que vemos al final en todo esto Jesús, cómo es Jesús con esto. Entonces, Génesis 3, solo vamos a estar del versículo 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí un poco paramos. ¿Cómo inicia el pecado? O sea, ya aquí en este diálogo que tú ves de la serpiente astuta, ¿sabes qué es astuta? Con Eva, inicia con una duda para que Eva dude de la bondad de Dios. Dude si en verdad el pecado es tan malo, dude si lo que Dios dijo fue verdad. O sea, al final, toda esta duda es para que Eva llegue a la conclusión que Dios no es tan bueno y el pecado no es tan malo. Y esta astucia de Satanás consiste en darte a comer una mentira combinada con algo de verdad. O sea, la tentación rara vez va a tener un efecto si todo es mentira. O sea, va a tener su dosis de verdad para que, esa es la astucia, o sea, que la crea, y lo creyó Eva. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio la mujer, era bueno para comer, si quieres ahí marcar, y que era agradable a los ojos, marca agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Marca también donde dice codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí vas viendo así como un modus operandi de lo que es la tentación, de cómo opera. O sea, primero es ceder a los deseos de la carne, o sea, vio que era bueno para comer. Luego es ceder a los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. Y luego ceder a la vanagloria de la vida, pues es deseable para tener sabiduría. Y algo así fue lo que pasó con Jesús en la tentación, o sea, esto lo podemos ver como Satanás también tentó a Jesús en sus apetitos físicos, en sus deseos emocionales y con un llamado al orgullo. Y habrá con algo que dice, sí, yo por ahí puede ser que soy vulnerable, a lo mejor en lo emocional, ¿no? Que podemos tener esas batallas, esas situaciones donde podemos cojear. Y es difícil, era difícil para mí al estudiar esto, pues hablarle esposas de pastor, líderes, o sea, cómo son tan lindas. Pero, o sea, realmente fue algo que atravesó mi corazón, que Dios me habló y confrontó muchas cosas y pido que así lo podamos tomar así como estos inicios del Evangelio en nuestra vida. Y todo esto a Génesis, ya no vamos a seguir, la historia la conoces, qué fue lo que pasó. Génesis 3 nos da la imagen de cómo fue la caída del hombre paso a paso, poniendo dudas en el corazón de la mujer, usando la influencia de la mujer para que el hombre también cayera. Y al final tenemos a dos pecadores escondidos y culpando a alguien más. Fin de la historia ahí en el Edén, o sea, ya estaban con miedo también. Y esa es la naturaleza del pecado, o sea, esconderse y culpar a alguien más. Yo creo que todos hemos estado ahí, que tienes ahí como cierto temor, nos escondemos y es que la mujer que me diste, o es que fulanito de tal, o es que si no hubiera pasado así. Esa es la naturaleza del pecado. Y podríamos profundizar aquí en Génesis 3, nos podemos quedar todo el día en las cuestiones teológicas y ver cómo es el pecado, pero a donde quisiera ir es a ver cómo se ve un corazón que ha pecado y que reconoce su condición. Y vamos a estar con David porque creo que es muy buen maestro en esto, David. Por favor, acompáñame a 2 de Samuel. Segunda de Samuel 11. Vamos a estar del versículo 1 al 4. Y esta es una de las historias como más claras que nos habla del pecado y de un corazón que supo cómo responder ante eso. Dice, aconteció al año siguiente, ya estás ahí, 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y es interesante aquí de entrada el versículo 1 que vemos que David está donde no tiene que estar, porque dice que es el año donde salen los reyes a la guerra y que él envió a alguien más, que él se quedó en Jerusalén. Entonces, desde ahí como que dices, a ver David, ¿por qué no estás donde tienes que estar? Está aquí solo, está ocioso, no está con sus hombres de guerra haciendo lo que le corresponde. Y versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, se dio a los deseos de los ojos aquí, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y conoces el resto de la historia. Betsabé queda embarazada, pues en su intento de David por sembrarle el chavito a Urías, trata de, vente a tu casa, duerme con tu mujer. Urías entiende perfecto dónde, pues ahorita mi lugar es estar peleando, total que no hace caso y el desenlace, ¿no? O sea, David tiene que planear la muerte de Urías y esto así como que se va poniendo muy triste. Pero vamos al siguiente capítulo 12, cuando viene Natán al rescate.
Segunda de Samuel 12:1, viene Natán el profeta y mira la forma en la que trata este asunto con David. Dice que Jehová envió a Natán, qué bueno que Jehová envía a Natanes a nuestras vidas, envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y esto es lo que pasa cuando viene el pecado. Tenemos en poco la palabra de Jehová. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Otra traducción de este versículo dice: tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Y son palabras duras, fuertes, o sea, así de un balde helado de agua, así. Entonces, fíjate la respuesta de David. David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. O sea, no hubo más que decir: sí, pequé. Y vemos esta historia y es fácil, de pronto cuando escuchas el pecado de alguien más, así como David, te prende, ¿no? ¿Cómo? O sea, no. Y si ya tiene el veredicto, ya tiene el castigo, ¿cómo es posible que este no tuvo misericordia? O sea, David mismo así, poniendo así en evidencia lo que él mismo había hecho. Y nos es fácil eso, o sea, es fácil juzgar, es fácil reconocer cuando alguien está mal, pero no es fácil reconocer nuestra maldad como David lo está haciendo aquí. O sea, eso es wow. O sea, cuando tú ves aquí como David dice: pequé contra Jehová, punto. O sea, no hay algo más después de esa frase sino un punto. Y qué difícil posición para Natán, tener que venir delante del rey. O sea, ¿cuántas veces nos ha tocado en el ministerio a lo mejor así, tener que hablar con alguien que ha pecado? O sea, qué difícil. Por menos mataban a los profetas cuando tenían que exponer la verdad. Y Natán, obediente porque sabe a quién lo envió, llega, habla verdad, es el rey, o sea, es el ungido, es alguien que tenía un lugar importante, no es como cualquiera, o sea, es alguien con un peso, como le está diciendo, o sea, todo lo que Dios le dio, todo lo que se te encomendó. Y Natán no teme, simplemente sabe que Dios lo envió, viene, habla la verdad a David. Y esta verdad, no somos buenas luego para la verdad. O sea, yo no sé si alguien has tenido esa fortuna de tener un Natán que te diga verdad, que te hable así, y nuestra naturaleza es sacar las uñas. No. O sea, David pudo decir: Betsabé, si no la conocen, ¿por qué se anda paseando? O sea, no sacó uñas, no se defendió, simplemente respondió con un corazón así que reconocía.
Y vamos a ver ya un poquito más de cómo fue que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, y no porque era perfecto, sino por la manera en que respondió a su pecado y los cambios de vida que él tomó. Eso fue lo que lo hicieron un hombre conforme al corazón de Dios, que respondió con arrepentimiento y con humildad. Y acompáñame, Salmo 32, solo vamos a ver los dos primeros versículos, el 1 y el 2. Salmo 32 y es Salmo 32 y Salmo 51. Ambos hablan de este episodio. O sea, como que no se quedó muy secreta la cosa, sino que David hasta 2 salmos, ¿no?, escribió de esto que él vivió. Y aquí en Salmo 32, nada más te digo que va a ser de rápido porque es interesante que hay palabras que se usan para pecado y nos da un poquito más desmenuzada esta naturaleza de la palabra, de lo que es el pecado, que es transgresión, que es pecado, es iniquidad y es engaño. Y dice Salmo 32, 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces puedes marcar pues, estas palabras que vamos a ir desmenuzando, que es transgresión, bienaventurado el que ha sido perdonada su transgresión, cubierto su pecado, no culpa de iniquidad y engaño. Y esta palabra transgresión, ya cuando las vas buscando por separados, porque buscas significado de pecado en hebreo y es extenso así, o sea, me llevaría aquí como todo así lo que te va diciendo, pero en estos 4 términos, transgresión es traspasar un límite que ha sido establecido por la autoridad de Dios. Eso es transgresión. Es como las carreteras que están trazadas por líneas y en estas líneas también hay como vibradores, estos cuadritos que si tú empiezas como a pisar esas líneas y estos cuadritos, hay algo que te alerta que es peligro, o sea, ya te vas a ir a embarrar el sentido contrario o aguas, o sea, hay un límite en las carreteras. Entonces, transgredir es tomar una de esas limitaciones, ir sobre las líneas de seguridad que Dios ha trazado y traspasarla. Eso es transgresión. Y pecado significa la ausencia de todo lo que tiene valor verdadero. Por tanto, denota algo sin valor moral alguno, lo cual es el caso donde hay maldad, pensamientos o intenciones malvadas. Y el pecado, esto me encanta, el pecado es así como, no me encanta porque sea bueno, sino es como la definición que más me gustó. El pecado es todo lo que es contrario al carácter de Dios. Porque luego te preguntan, ¿esto es pecado? O sea, ¿es pecado hacer esto? Y creo que una buena respuesta sería, ¿esto va de acuerdo al carácter de Dios? Y ya tú sabes, ¿no?, dónde te metes. Entonces, pecado es todo lo que es contrario al carácter de Dios. Es cometer un acto fuera de la voluntad de Dios. O sea, voluntariamente decides pecar. No existe caer en pecado. No es que vas caminando y había un hoyo y caíste en el pecado. O sea, no existe eso. Es algo voluntario. Puedes traspasar un límite cuando vamos en la carretera, pero rápidamente volver a tu carril. Pero el pecado es cuando traspasas ese límite y me voy al precipicio porque quise. O sea, así de loco es el pecado, o sea, es voluntario. David usó toda su mente y todas sus artimañas para decidir pecar. No fue un acto donde cayó, sino que lo deseó y se rindió a ese deseo. O sea, David sabía que Betsabé estaba sola porque pues, sus hombres de guerra estaban allá, era vulnerable Betsabé. David pensó, o sea, la vio, pensó, preguntó por ella. O sea, todas sus artimañas usó David para hacer lo que hizo. Iniquidad es doblar o desviarse del camino. Es una desviación hacia el error. Ya es como una práctica constante del pecado. Iniquidad. Y por último, engaño. Engaño es la consecuencia de la iniquidad. Cuando la iniquidad nos domina tanto que nos hace perder la sensibilidad de Dios. Dejamos de discernir entre lo bueno y lo malo y nos volvemos ciegos.
a medida que nuestro corazón se vuelve duro como una piedra e insensible a la verdad de Dios. Ya ahí es donde no queremos estar ninguna de nosotras. Y mi analogía para estas 4 palabras que estamos viendo, la manera como que se me descargó ahí, y poder entender esto y nuestro caminar con el Señor, es como una carrera de la Fórmula 1. O sea, el piloto nunca va solo en la carrera, siempre tiene una voz, alguien que le va diciendo, el ingeniero de carreras siempre es el que le está trazando los límites, incluso para rebasar, es no como que el piloto, pues ya estoy aquí ahorita, o sea, no, espera, y tal velocidad. Y el ingeniero de carreras que ha estudiado todo junto con un estratega de carreras que conocen el auto, conocen la pista, saben en qué momento tienen que parar a los pits, saben en qué momento es revisar frenos, revisar motor. Y si el piloto no atiende a estas instrucciones y transgrede esos límites, pasa esos límites, ya sea de velocidad, ya sea de hacer algo que no está permitido, corre el riesgo, pues ya así de salirse de la pista. O sea, esto se llama despistarse, cuando se van ya para afuera, y así se le llama en la Fórmula 1, ya se despistó, ya está despistado. Y tiene 2 opciones el piloto en ese momento: retomar, si es que no está dañado el auto, retomar la carrera y volver al camino y otra vez ponerse los audífonos, no sé cómo sea que le hable el ingeniero de carreras, y volver al camino. Y de no hacerlo, entonces ya es estar esta opción de pecado, estar despistado, o sea, eso es. Y hacerlo a tu manera, y a lo mejor ya iniquidad es dar vuelta en el camino y ya vas, o sea, no solo ya no estás en la carrera, estás descalificado, o sea, ya vas hacia otra dirección y en el engaño, porque ni siquiera consciente de que ibas en una carrera, te iban dirigiendo. Eso es así, estar despistadas, y nadie queremos estar despistados. Y entonces, así es como veo esto de transgresión, de iniquidad, de pecado, de engaño. Solo siguiendo las instrucciones del ingeniero de carrera, evitamos despistarnos y poder llegar a la meta. David, en estos versículos de Salmo 32, celebra de alguna manera haber sido perdonado y que su pecado haya sido cubierto. Cuando dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esta palabra cubrir quiere decir que no se puede ver nada de lo que está cubierto. O sea, si tú pones algo encima y no sabes qué hay abajo porque está cubierto. Eso es lo que David está diciendo: wow, mi pecado fue cubierto. Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre multitud de pecados. Y ahora sí, acompáñame a Salmo 51, que es donde vamos a ir ya como metiéndonos más a las aguas más profundas. Y ya aquí David nos deja como una imagen más clara de cómo fue su respuesta ante lo que estaba pasando con él. Dice versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David se acerca anteponiendo la misericordia de Dios porque entiende que la necesita. O sea, él sabe que por esa misericordia no ha sido consumido y él apela a esta misericordia, por favor, o sea, conforme a tu misericordia. Pero dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Y qué es esto de la rebeldía? O sea, todo proceso de rebelión tiene la mira puesta en la independencia o autonomía. Eso es ser un rebelde. Se oye así como que, ay, así con sus pelos y todo. No, pero simplemente cuando eres autónomo a un gobierno, y en este caso al gobierno de Dios, eso es rebeldía, independencia, autonomía. Y David está entendiendo lo grave que es ser un rebelde y por eso apela a la multitud de las piedades de Dios. O sea, son muchos sus pecados de David, pero sabe que son más la multitud de sus misericordias. Y él es así como su pase de entrada para poder acercarse a Dios, la misericordia de Dios.
Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, la súplica de David no es para que quite las consecuencias. Señor, es que ya que no pase nada en mi casa, que todo así quede ya como ya me arrepentí. O sea, su súplica es para que su maldad sea lavada, para quedar limpio, para que no quede nada de maldad, que es lo que lo llevó a quedar en este estado tan sucio delante de Dios. O sea, así como cuando lavas un plato que comiste huevos estrellados, que luego es lo más difícil. O sea, quieres que quede bien limpio y que no huela mal. O sea, David así, lávame más y más. O sea, nadie quiere usar un plato al otro día y que esté el pedazo de cilantro o un resto de comida. O sea, guácala, ¿no? Y así, David, lávame. O sea, más y más de mi maldad. O sea, que no quede nada ahí. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer sus rebeliones es lo que le hace reconocer su gran necesidad de Dios. ¿Puedes reconocer hoy cuáles son tus rebeliones? O sea, ¿en qué área de tu vida has sido independiente, pensando que hacia tu manera, pues le damos una ayudada a Dios y medio autosuficiente? Sería bueno preguntarnos esto, o sea, en qué área de nuestra vida nos hemos independizado de su voluntad. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todas sus malas acciones se centraron, culminaron y llegaron a un clímax a los pies del trono divino. Ahí estaba David. Y sí, o sea, dañar a nuestro prójimo es pecado, principalmente porque al hacerlo vamos en contra del carácter de Dios. Pero ve cómo David está diciendo, contra ti y solo contra ti he pecado. O sea, no es que no dañó a Urías, no es que no dañó a Betsabé, no es que no dañó a todo un reino, pero él entiende que primero tiene que venir y arreglar este asunto de manera vertical con Dios. Contra ti y solo contra ti. O sea, él sabe el desastre que provocó. Y del resultado después es arreglar de manera horizontal si has dañado a alguien. O sea, no puede ser como una cosa sin la otra, pero la primera es que en la manera de lo vertical puedas, así como David, decir contra ti y solo contra ti he pecado. Dios estaba presente mientras David estaba haciendo lo que hizo. Y él entonces sabe qué cosa fue lo que pasó. O sea, Dios y él y Betsabé y todos los que pudieron ahí haber pues estado ahí con este asunto. Versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra versión del versículo 6 dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Donde haya verdad, Dios dará sabiduría. Y quienes sinceramente se proponen cumplir con su deber, van a ser enseñados a lo que corresponde a su deber. Y es lo que está aquí diciendo David, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Por eso es tan importante estos tiempos en los que en lo secreto tú puedas comprender la sabiduría, en lo íntimo tú puedas buscar a Dios. Y esto de la verdad, te decía hace ratito, la verdad va a ser algo incómodo, a lo mejor como esta medicina que sabe amarga y que no te quieres pasar porque sabe muy mal, pero la verdad nunca te va a herir, la verdad de Dios nunca te va a herir. La verdad es el remedio y es la medicina para el pecado que fue quien te hirió, el pecado que fue lo que te dañó, pero la verdad no lo va a hacer. Y no nos gusta la verdad. La verdad es que cuando viene así esa confrontación a nuestra vida, no nos gusta, pero por eso otra vez el salmista diciendo, en lo íntimo, comprender sabiduría y en lo secreto, ser honestas y ser sinceras todos los días delante de Dios. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame
y seré más blanco que la nieve. Y esto del hisopo, o sea, estos manojos de ramitas de hisopo que vemos cómo se usaban para la aspersión de los dinteles de los israelitas en Egipto, para la purificación de leprosos y de las casas. Y esto así que David está diciendo tan profético también, estas palabras apuntan por completo al Calvario, para que podamos entender que solo la sangre de Cristo nos puede hacer puros. Y esta palabra purificar es la palabra tajer, que significa estar brillante, ser puro, sano, claro, no adulterado, inocente o santo. Esto está pidiendo, purifícame. Y si el agua no, y si es por un horno pasar y como el oro ser purificado, purifícame. O sea, así, es una necesidad. Y él sabe que tiene que intervenir sangre. Y digo algo profético que te lleva al Calvario, para poderlo entender hoy. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Su oído se ha vuelto tan pesado con el pecado, o sea, probablemente lo que él ha estado escuchando es condenación tras condenación y ahorita es hazme oír gozo y alegría, o sea, se vuelve pesado tu oído con el pecado. Ninguna voz podría revivir sus alegrías muertas, sino la que da vida a los muertos. Y David está pidiendo esto, o sea, este cantor alegre, hombre que danzaba y que con júbilo y que lo conocemos también con esa alegría, él necesita volver a escuchar eso. Y se recrearán los huesos que has abatido. Isaías 57:15, no vayas allá, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso está en un buen lugar, David, y él lo sabe. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y es interesante esta palabra esconde. Esta palabra esconder, cuando la vemos en Génesis, después de que el hombre pecó y se escondió, esta palabra significa hacer en secreto. Cuando Natán reprende a David, le dice, tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Es esta palabra en secreto. Pero ya aquí, el salmista en este versículo que dice, esconde tu rostro, esta palabra, esconder significa cubrir, lo que decíamos hace ratito. O sea, David no está preocupado porque su pecado quedó a la vista de todos, sino a la vista de Dios. Y lo que está pidiendo es que este pecado sea cubierto por Dios. O sea, ¿cómo se vería en una imagen el pecado si pudiéramos ver la escena, o sea, como una zona de desastre? Yo creo, ¿has estado en una zona de desastre donde a lo mejor un terremoto o una inundación? ¿O cómo olería el pecado si tuviera un olor a muerto, a animal muerto? O sea, y David está diciendo, esconde, no veas eso, o sea, qué desastre, o sea, cúbrelo, es lo que está pidiendo. Y otra vez, primera de Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que hace Dios. Y Dios ve desde los tiempos de David y por los siglos siguientes hasta la muerte de su hijo, quien moriría en el lugar de David, para que por la fe de David en la misericordia de Dios y en su obra redentora del futuro lo uniera con Cristo. En la mente de Dios, y sabiendo él lo que va a pasar, esa mente omnisciente, los pecados de David eran contados como pecados de Cristo y la justicia de Cristo contada como justicia de David. Por eso es que Dios cubre justamente su pecado. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto de crear, es esta palabra vará, o sea, ¿cómo? Volver a ser, o sea, nos ha destruido tanto el pecado de tal manera que otra vez llamen al Creador, hay que hacer un corazón limpio. Y dice, renueva un espíritu recto de mí, renueva un espíritu que estaba ahí una vez, ponlo de nuevo. Y lo que David está diciendo es crear lo que no es tan absoluto, que es un corazón limpio, y renovar lo que ahí está, pero en un estado lamentablemente débil, que es un espíritu recto.
Cuando habla de un corazón limpio, parece que David se está anticipando a Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y por eso la necesidad de tener un corazón nuevo, porque es el deseo de David tener comunión con Dios. David ruega por una restauración. La restauración nunca minimiza la realidad dañina del pecado, pero mientras toma el pecado en serio, también cree en el poder de la gracia para restaurar. Y vemos en Ezequiel esta promesa de lo que David está pidiendo. Ezequiel 36, 25 y 26, te lo leo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y donde tú leas en la palabra, o sea, toda la escritura nos da motivos suficientes para poder saber cómo responder cuando pecamos, para que sepas qué respuesta a los que vienen y confiesan algún pecado y abren su corazón contigo. Toda la escritura, o sea, estas promesas, estas verdades, nos da así el remedio para que tú sepas a dónde ir y no estés en peligro. Y si tú no lo entiendes así, que la escritura te da todas las herramientas, entonces probablemente estás como en el engaño del Edén, pensando que Dios no es tan bueno y el pecado no es tan malo. Entonces ahí está el problema, cuando tememos a lo mejor confesar algún pecado o hacerlo de la manera que lo está haciendo David. La escritura nos habla toda la verdad para poder ser lavadas y para poder ser restauradas como lo está haciendo David. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, David tiene el ejemplo de Saúl, cuando le quitó el Señor su espíritu a Saúl. O sea, sin duda la escuela de Saúl ayudó para saber que realmente estaba en problemas si no arreglaba su asunto hoy con el Señor. O sea, él sabe, ya lo vivió, o sea, eso se ve así, o sea, por favor, no me quites tu Santo Espíritu. O sea, entiende David que el pecado no confesado y el corazón no arrepentido nos separa de Dios, y ahí es donde estamos en peligro de muerte. Y no tener el Espíritu de Dios es no tener sus consuelos, es no tener sus consejos, es no tener sus ayudas, sus avivamientos, es estar como un hombre muerto. Y David lo sabe y por eso lo está pidiendo. No me quites tu Santo Espíritu. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo está el gozo de tu salvación hoy? Porque hemos llevado una carrera todas, un caminar con el Señor, y entre nuestros pecados y lo que nos toca vivir con los pecados de los demás, o sea, ¿cómo está el gozo de tu salvación hoy? ¿Cómo está tu amor por Cristo? ¿Te sustenta un espíritu noble para que en esa nobleza puedas seguir haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer? Nuestra verdadera necesidad es no perder este gozo en Dios. Cuando eso sucede viene amargura, y con esa amargura acciones pecaminosas. ¿Qué te gusta? Relaciones conflictivas, contiendas, y pasa en el liderazgo, pasa dentro aún de nuestro grupo, de nosotras. Y ese tipo de situaciones, cuando pierdes el gozo, cuando viene amargura, cuando acciones pecaminosas son como grietas. Y van agrietando. Y ahorita veníamos en la carretera y nos tocó pasar un túnel que estaba lleno de grietas y estaba marcado como con gis todas las grietas y cuánto medía la grieta y qué profundidad, y lleno todo el túnel. Y hasta Krista decía, hoy no queremos un temblor aquí porque no está segura la estructura, ¿no? Y eso es lo que pasa si no ponemos atención a ese tipo empieza con astucia, con poquito, a lo mejor, bueno, es que nada más no nos llevamos bien, una grieta. Y cuando venga la prueba y cuando venga a lo mejor un temblor, puede ser peligroso. Entonces no pierdas el gozo en el Señor para que no venga todo esto. 3 cosas fueron las que sellaron a David para hacerlo conforme al corazón de Dios. La primera
el perdón de Dios ante el corazón roto y arrepentido. Eso fue lo primero. La segunda, inevitables consecuencias que él asumió, así, como buen hombre, así, va. Y la tercera, la actitud de David de aceptar el perdón, levantarse y caminar con humildad. Tampoco se quedó tirado, condenado, o sea, realmente vivió la verdad del Evangelio sin que fuera en sus tiempos, pero conocía al Dios, al que cantaba, al que danzaba, al que se regocijaba, lo conocía, que así pudo responder con humildad, pudo levantarse, pudo aceptar el perdón de Dios. Y fíjate, vamos a llegar ya al último de aquí de Salmo 51, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, David está diciendo hasta aquí, o sea, entonces, o sea, si no tenemos todo lo que antes vimos, que hayamos reconocido nuestras rebeliones y que hayan sido borradas, que hayamos sido limpias de nuestra maldad, que hayamos abrazado la verdad, comprendido sabiduría, purificado, revividas nuestras alegrías muertas, cubiertos nuestros pecados, creado un corazón limpio, renovado un espíritu recto y noble, llenas de su Santo Espíritu y del gozo de la salvación. Si no tenemos eso, estamos en peligro sirviendo con un corazón dañado. Y aquí es donde nosotras podemos entender que mientras no vivamos de esta manera el arrepentimiento de nuestros pecados, pues entonces es como algo hipócrita estar enseñando a alguien más. Dice que entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿A dónde vas a llevar a los pecadores si estás despistada? ¿Por qué camino? Necesitamos de sinceridad constante para estar en donde Dios nos ha puesto, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, que es ministrar. Y es triste en el liderazgo que no sepamos lidiar con esto, con la sinceridad. Estaba leyendo apenas un libro de liderazgo y el autor hace algunas preguntas que quise poner tal cual para leerlas. Y esto de sinceridad dice, ¿qué es lo que nos hace callar? Porque la humilde sinceridad no es una parte regular en nuestra cultura de liderazgo ministerial. ¿Por qué no estamos preparados para confesar el desánimo o la lucha espiritual? ¿Por qué nos sentamos en silencio mientras vemos a nuestros compañeros líderes alejarse del tipo de personas que Dios nos llama a ser? ¿Por qué muchos de nosotros estamos más a la defensiva que accesibles? ¿Por qué parecemos estar más preocupados por el pecado de los demás que por el nuestro? ¿Y qué es lo que silencia la humilde sinceridad evangélica en nuestras comunidades de liderazgo? Y algunas respuestas pueden ser orgullo de la madurez personal. Toda mi vida he estado aquí, o sea, ese orgullo puede ser algo por lo que no eres sincero, o no eres sincero por la capacidad de dimensionar el pecado. No minimices el pecado, magnifica la gracia, que ahí está, o sea, no es algo oculto para el Señor saber nuestra condición y nuestra necesidad, por eso es suficiente, bástate mi gracia. Otra cosa por la que no somos sinceros, necesidad de respeto de los demás, identidad en el ministerio. Y es triste ver pastores, ver líderes hablando de esta sinceridad. No voy a abrir el catálogo así de todo lo que puede salir, pero pues sí tengo como una historia, ¿no? Alguien que siendo pastor tenemos amigos en común y este pastor le decía a mis amigos, vénganse a vivir a donde estamos, por favor, yo necesito tener a un buen amigo cerca para que me hable la verdad cuando yo esté mal, porque pues como pastor
pues siempre como que te van a dar la razón, te van a decir lo que quieres oír, pero yo necesito a alguien que me hable verdad. Y estos amigos ya estaban por irse allá a vivir con ellos y servir, y parecía muy atractivo el plan porque pues sí, una vida nueva, ministerio, estar cerca ahí de este pastor. Y Dios los libró, ya no se fueron. Pero a la hora que este pastor tuvo hombres de Dios que lo tuvieron que sentar y que hablar su pecado y hablar la verdad, o sea, no solo sacó las uñas, se puso los guantes y fue algo muy triste, muy penoso, muy doloroso para los que estaban ahí. Y duele la verdad, pero no para herirte, no para lastimarte, es un rescate. Y es triste, te digo, cuando ves pastores, cuando ves líderes, o sea, ahí estamos todos los días. Y C.S. Lewis, con relación al pecado original, que es el orgullo y la soberbia. Y él dice que orgullo y soberbia es la mamá de todos los demás. Y acabamos de ver una historia de David, así dices, asesinato, adulterio, fornicación, o sea, guácala. Y C.S. Lewis dice, esto es bagatelas. O sea, el orgullo y la soberbia es el completo estado de una mente anti Dios. Y podemos batallar con eso. ¿Quieres saber qué tan soberbio eres? Pregúntate qué tanto te molesta cuando otras personas te tratan con arrogancia o rehúsan tomarte en cuenta o te tratan con aire condescendiente, es como una buena manera. Y ahora sí, por último, por favor, vamos a ir a Proverbios 16:6. Y mientras lo buscas, Proverbios 16 los proverbios de Salomón. Y Salomón entonces podemos ver que es la respuesta a esta súplica de David por misericordia. Es el hijo de Betsabé y de David, Salomón. Y entonces así Dios contesta y así les da a su hijo. Y este hijo, el hombre más sabio que haya habido, y este hombre, el que edificó el templo, así, Dios contestó a David, o sea, les permitió que pudieran tener un hijo y usar Dios a este hijo. Y Proverbios 16:6, ya ese como que es el de cajón, que siempre cuando hay así algo pecaminoso, o sea, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Y tienes que saber que es la misericordia de Dios, porque a veces queremos, o sea, claro que nosotros tenemos que tener esta misericordia, pero luego la nuestra es limitada y es así condicional a que si te hacen caso o no, pero la misericordia de Dios y la verdad de Dios, así, eso es otra vez el evangelio, lo que debemos de hablar cuando hay algo que tratar. La misericordia de Dios provocó el gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y el texto en hebreo, tal cual dice, por misericordia y verdad, Él expiará la iniquidad. El Dios, por su misericordia, al enviar al Hijo, a su Hijo al mundo. Y aquí lo que puedes ver es cómo esta misericordia se compromete y la verdad se cumple. O sea, ya en Jesús podemos ver todo así, resuelto. Pero es el evangelio lo que tenemos que tener. Ante el pecado no hay otra. Y es la misericordia y es la verdad de Dios. Y vemos en los evangelios y vemos a Jesús tratando con el pecado siempre de una manera así, tan hermosa, tan misericordiosa. Llega a casa de Simón y de repente en la cena una mujer que se postra ante sus pies y no deja de llorar y de saber su condición y de reconocer su pecado. ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste así? Hacia los pies de Jesús? Y Jesús así, o sea, no le pregunta, no la cuestiona, o sea, un corazón rendido no es algo que va a cuestionar el Señor, así. Y Simón, wow, si fuera profeta, o sea, sabría qué fichita está aquí ante sus pies. Y así Jesús escucha sus pensamientos y, o sea, llegué y ni beso me diste y esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Y así ves a un Jesús
con esta misericordia, y yo no quisiera ser un Simón en el ministerio de, o sea, y creo que lo he sido. O sea, sí ver cuando alguien tiene esa condición de decir, soy pecadora, soy pecador. Y desde el Edén entonces hasta el Calvario, así un Jesús que misericordioso. Y de ahí, ¿no? Le tiene que enseñar a Simón, y mira, a un hombre se le perdonó tanto y al otro mucho más, y a quien se le perdonó más, más va a amar. Entonces, nuestros pecados no es como que tengan un tamaño o un peso, es pecado y nos ha perdonado mucho. Y nos invita a que así, cuando tienes que ser lavada, cuando tienes que ser purificada, cuando tienes que ser así con hisopo, que su sangre es suficiente, y que te lleves esto, porque al final esto, o sea, el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y sabes como cuál es el camino. Si a lo mejor fuera un título así, el camino del pecado, o sea, desde el Edén, cómo fue la duda, cómo respondió David, cómo el desastre que hizo, y Dios así, yo lo limpio, yo lo cubro. Y Jaime ha puesto esta imagen de ser el acta de nuestros pecados así crucificada con él, y es su sangre cubriendo lo que estaba escrito ahí. O sea, no quiere decir que desapareció y que no está, pero su sangre lo cubre y fue suficiente. Y está la invitación. Seamos sinceras entre nosotros. Si hay alguna grieta, si hay algo así que se tiene que arreglar hoy, hazlo. Porque daña mucho, porque viene amargura, viene endurecimiento en tu corazón. Oramos. Señor, y gracias, Padre, por esta misericordia, por este rescate, y que nunca se nos olvide quién eres como nuestro rescatador, como nuestro salvador, como el que perdona todos nuestros pecados, como este Padre que con amor eterno nos has amado y prolongas tus misericordias y tus favores. Entonces, Señor, enséñanos a tener este corazón conforme al tuyo, que responde con honestidad, que responde hasta con agradecimiento, Señor, porque el que tú nos hables, verdad, es un rescate. Volvernos a la pista, Señor, si estamos despistadas. Enséñanos, Señor, y no nos quites tu Santo Espíritu. Y vuélvenos este gozo de nuestra salvación. Y que un espíritu noble nos sustente. Un espíritu recto. Lávanos, Señor, hoy más y más. No queremos salir igual. Termina lo que está pendiente, Señor, y si algo no vemos, porque así nos pasa, muéstranos, pero no queremos estar engañadas. Hoy necesitamos de ti, Señor. Y gracias porque tu palabra es suficiente en gracia, en verdad, en sabiduría, en consejos. Solo haznos obedientes, Señor. Y no queremos ser rebeldes cuando tú nos pides que hagamos algo y hacemos lo que queremos. Por mínimo que sea, Señor, no queremos. Gracias por tu Espíritu, por tu Consolador y por esta verdad que no cambia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.